¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde sale el arte, la poesía? La verdad es que no aparece así de la nada. Siempre nace de un lugar, de un momento muy específico. Hoy vamos a explorar juntos el origen de un movimiento que de verdad cambió las reglas del juego en la literatura, el romanticismo español. Y para entrar en tema, vamos a partir de una pregunta que suena simple, pero que tiene muchísimo de fondo. ¿Cómo nace un poema? ¿Es pura inspiración, un chispazo y ya? ¿O hay algo más detrás? Bueno, vamos a ver qué encontramos. Y nuestra historia, como muchas de las grandes historias, arranca en un momento de puro caos y cambio. A ver, pensemos en la España del siglo XIX. No fue para nada un siglo tranquilo. Estamos hablando de la Guerra de la Independencia contra Napoleón y justo después el regreso al absolutismo de Fernando VII, o sea, una época de inestabilidad total, con cambios políticos y sociales por todos lados. Este ambiente de conflicto, de no saber qué va a pasar mañana, fue el terreno perfecto, el caldo de cultivo ideal para que crecieran ideas nuevas. La gente necesitaba urgentemente otra manera de expresarse. Y en esa tierra tan revuelta estaba por caer una semilla, una que venía de bastante lejos, de más allá de las fronteras. Es que es increíble cómo viajan las ideas, ¿no? Por toda la situación política, muchísimos intelectuales y artistas de España tuvieron que irse, exiliarse. Y fue allá, en otros países de Europa, donde se toparon de frente con una corriente de pensamiento totalmente nueva, una sensibilidad que estaba dándole la vuelta a todo el arte. Y claro, al regresar, se trajeron esas ideas en la maleta, como si fueran semillas listas para plantar. Y de esa mezcla, de ese suelo español tan intenso y esa semilla europea, nació algo completamente nuevo. Nació una nueva voz. Entonces, la fórmula es bastante clara si la vemos así. Paso 1. La agitación en España que genera una necesidad de cambio. Paso 2. La influencia de esas ideas románticas de Europa que trajeron los exiliados. ¿Y el resultado? Paso 3. El nacimiento del romanticismo español. Ojo, no una copia, sino una versión muy propia, muy única de este movimiento mundial. Pero, a todo esto, ¿qué era exactamente el romanticismo? Pues era básicamente una rebelión contra las reglas súper frías y estrictas del neoclasicismo. El romanticismo le dio prioridad total a la emoción por encima de la razón, al individuo por encima del montón y a la libertad para crear por sobre todas las cosas. Era, digamos, la respuesta artística perfecta para una época llena de revoluciones. Y si pensamos que el romanticismo fue la planta que creció en este jardín tan particular, entonces Gustavo Adolfo Bécquer fue, sin ninguna duda, su flor más increíble y representativa. Miren esas fechas. 34 años. Una vida súper corta, ¿no? Pero el impacto que tuvo Bécquer fue, inmenso y dura hasta hoy. Es el ejemplo perfecto de esa idea tan romántica del genio que vive a 1000 por hora y se va demasiado pronto. Casi sin proponérselo, Bécquer se convirtió en la voz de una generación. Es que nadie como él supo capturar esa sensibilidad romántica, ese deseo por lo que no se puede tener, esa melancolía y sobre todo poner al yo, a los sentimientos de uno mismo en el centro de todo. Y esta frase lo cambia todo, resume su revolución poética. Con Bécquer, la poesía deja de ser sobre héroes lejanos o mitos antiguos para volverse algo íntimo, algo personal. El mensaje es clarísimo. La poesía es la persona, lo que siente, lo que sueña, lo que le duele. Fue un giro de 180 grados. Su gran legado son sus rimas. Son poemas cortos que parecen muy sencillos en la forma, pero que tienen una carga emocional brutal. Hablan de amor, de desamor, del misterio de la vida, temas universales, vamos. Pero Bécquer los trató con una delicadeza que sigue influyendo a muchísimos poetas hoy en día. Así que, para cerrar, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo nace un poema? Pues como vimos, a veces un poema nace de la guerra, de la política, de ideas que viajan de un país a otro. Nace de un contexto que no solo lo hace posible, sino que lo vuelve completamente necesario. Bécquer nos dejó todo un universo de emociones en sus rimas. La pregunta ahora quizás ya no es tanto cómo nace un poema, sino cuál de todos esos poemas nos toca una fibra personal.
Nos deja pensando, de todas esas emociones que él describió, ¿cuál elegiríamos para contar nuestra propia historia?